Hola, Caro, no la había saludado. Pero ya sí dijo buenas tardes. Sí, ay, qué pena, Caro, yo no la saludé. Nos sí está Buenas haciendo. tardes, profe. Buenas tardes. Sí, es que estábamos despistados ahí pidiéndole plata prestada a María Fernanda, entonces, Llora, pues, ¿yo qué están hablando? ¿Qué es eso? nada, antes de empezar la clase, y comentando que se le dañó el computador a María y que es un computador de 5 millones. Entonces, sí da mucha tristeza porque, uy, no. Bueno, vamos a retomar donde íbamos. Nosotros estamos hablando. En esta parte de la clase me voy a volver hasta el inicio de las pérdidas menores. Esas pérdidas menores nosotros dijimos que eran las pérdidas de energía que ocurrían en los accesorios que están conectados a las tuberías. Las de las tuberías ya las habíamos aprendido a calcular con la ecuación de Darcy. Y ahora, pues nos habíamos puesto en la tarea de calcular esto de las pérdidas menores. Vimos que todas las pérdidas menores se calculan con esta ecuación que tenemos aquí, todas. A ver, por acá, abro este. Y que esta ecuación pues nos iba a ayudar a calcular el HL para cualquier accesorio. El asunto que estuvimos discutiendo en la clase pasada era cómo calcular K para cada tipo de accesorio diferente, siendo K el coeficiente de resistencia, ¿cierto? Se llama el coeficiente de resistencia y es una constante de proporcionalidad entre las pérdidas y esto que está entre paréntesis, la carga de velocidad. Entonces, alcanzamos a ver algunos accesorios, por ejemplo, la ampliación súbita. Vimos que para cada accesorio hay una tabla o una gráfica donde se puede leer o interpolar el valor del coeficiente de resistencia. Entonces, para una ampliación súbita, la describimos rápidamente, vimos la tabla y así pasamos por varios accesorios, no solamente la ampliación, con un ejemplo, pérdida de salida también. Vimos pues que el coeficiente de resistencia es 1, porque toda la carga de velocidad se pierde. Una ampliación gradual también la alcanzamos a ver con su respectiva tabla y su ejemplo. Y así con la contracción súbita y contracción gradual, pérdida de entrada también lo alcanzamos a ver, que haciendo el resumen muy rápido que estamos haciendo, vemos que todos comparten esta ecuación en común y que la única diferencia es cómo calculamos el valor de K o dónde lo leemos, ¿cierto? Porque muchas veces son tablas o figuras. Luego pasamos al tema de lo que son los accesorios, pero que tienen que ver con codos, Ts y válvulas. Esos accesorios difieren un poco en el modelo en el cómo se calculan, porque ya el coeficiente de resistencia no va a ser directamente leído de una tabla, no vamos a leer directamente K, sino que K lo vamos a calcular como el producto de una longitud equivalente sobre diámetro por Ft. Que esa era la única diferencia, que aparte de eso no había ninguna más. Y ahí surgió una duda por parte de Juan David que yo no supe responder la clase pasada, pero que ya leí y ahora sí tengo la respuesta. Que Juanda nos preguntaba, y no depende del tipo de fluido, el coeficiente de resistencia. Resulta lo siguiente, vamos a ver por qué este coeficiente de resistencia no depende del tipo de fluido, pero eso parte de una suposición. Miren que este Ft que nosotros tenemos aquí no es un factor de fricción cualquiera, sino que es un factor de fricción en la zona de turbulencia completa. La zona de turbulencia completa. ¿Eso qué quiere decir? Que este Ft es un factor de fricción cuando los números de Reynolds son muy grandes. Ft se lee cuando Reynolds es supremamente grande. Porque en los accesorios se ha comprobado que la turbulencia es muy grande. Por ejemplo, cuando un fluido puede incluso venir en régimen laminar, pero pasa a través de un accesorio, ese cambio de dirección o esos pasos a través de los diferentes perfiles que tiene el accesorio por dentro generan una turbulencia muy grande. Y eso hace que dentro del accesorio
el número de Reynolds sea muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el número de Reynolds es muy, muy grande, el factor de fricción se vuelve constante. Y eso lo veíamos nosotros en el diagrama de Moody que también alcanzamos pues, a cubrir, que es este que tenemos acá. Y dijimos que a medida que el número de Reynolds se hace grande, y voy a tomar cualquier línea de estas, por ejemplo esta, miren que a números de Reynolds bajitos el factor de fricción va cayendo, va cayendo. Pero llega un punto en que se vuelve constante. De aquí en adelante, de aquí para acá, el factor de fricción se vuelve constante. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds de aquí para acá es muy grande. Miren que de aquí para acá ya es del orden de, estos son 10 a la 5, son 100.000, estos son 300.000, 300, 400.000 en adelante. Estos números de Reynolds tan grandes, experimentalmente se ha comprobado que pues ya el factor de fricción se hace constante. Experimentos similares se realizaron con el coeficiente de resistencia y tienen exactamente el mismo comportamiento. Es decir, cuando el número de Reynolds es muy grande, el coeficiente de resistencia se vuelve constante. Entonces, ya no va a depender del número de Reynolds. Y miren ustedes que en el número de Reynolds tenemos relacionados la densidad y la viscosidad del fluido. Entonces, sin importar cuál sea la densidad y la viscosidad del fluido, si el producto o esta operación que está indicada por el número de Reynolds es lo suficientemente grande, pues el coeficiente de resistencia, al igual que el factor de fricción, se vuelven independientes de él. Entonces ya no dependerá del tipo de fluido. Y esa es la explicación que encontramos pues en la literatura, que explica por qué ese coeficiente de resistencia es independiente del tipo de fluido. Entonces, en los bancos de prueba se suele utilizar agua porque el agua es, digamos, económica, pero eso no quiere decir que cuando yo vaya a transportar, por ejemplo, leche a través de esos accesorios tenga que utilizar un coeficiente de resistencia diferente. Y es por lo mismo, porque independientemente de cuál sea el fluido, si nosotros fabricamos este número, el número de Reynolds, y es lo suficientemente grande, da lo mismo si es agua, si es leche, si es aceite, si es alcohol, pues el número de Reynolds grande hace que el coeficiente de resistencia sea el mismo para cualquier fluido en particular. Miren que lo mismo pasa con el factor de fricción. Estos factores de fricción no dependen del tipo de fluido. En particular, no dependen. Dependen es del número de Reynolds, que a valores pequeños, pues sí tiene una influencia directa, dado si tenemos una densidad muy grande, una viscosidad muy grande, pues aquí afectará, pero cuando estamos en la zona de turbulencia completa tampoco afecta. Entonces ahí está la explicación. No sé, Juanda, si eso da respuesta a la pregunta que tenías. Sí, profe. Perfecto. Ahí me tocó leer un poquitico, pero esa explicación, ¿sabe dónde la encuentran? Les voy a decir para que de pronto profundicen en ese tema que es interesante. Aquí en el libro de Sengel, en el libro de Mott no la encontré. Aquí en el libro de Sengel, en el capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8, el flujo de tuberías. Entonces, como el equivalente al flujo de tuberías también pues del libro de Mott. Y por aquí abajo hay una parte que se llama pérdidas menores. Longitud de entrada, ¿no? Flujo laminar. Esos son temas que... Tuberías inclinadas, flujo, tuberías no circulares, esto ya también nosotros lo cubrimos. Flujo turbulento en tuberías, esfuerzo de corte, ya casi llegamos. Perfil de velocidad. A ver, ¿dónde el diagrama de Moody? Que también ya nosotros lo cubrimos. Tipos de problemas. Debe estar ya que llegamos por aquí. Pérdidas menores. Por acá
es donde explican en esta parte de pérdidas menores, en estos 3 parrafitos, pues explican eso que les acabo de mencionar, que efectivamente cuando se tiene un número de Reynolds grande, el coeficiente, que aquí lo llaman coeficiente de pérdida, pero es el mismo, también llamado coeficiente de resistencia, KL, se hace independiente del fluido. Entonces, para que si quieres pegarle una ojeadita a esta sección, la 8.6, pues la leas de ahí del libro de Sengel y complementes pues como la información que te acabo de compartir. Bueno, entonces alcanzamos a ver esta parte también y nos habíamos quedado como por acá. Que entonces lo que vamos a encontrar tabulado para lo que son codos, vueltas de retorno, T's y válvulas, no es el valor directamente de K, sino que vamos a encontrar es esto así de esta manera. ¿Esto qué significa? K igual, por ejemplo, a 16 FT. Este 16 es lo que se conoce como la longitud equivalente sobre diámetro. De una vez la relación entre los dos. Y así para cada uno. Miren, por ejemplo, aquí es 20, aquí es 30. Y esto mismo que está expresado pues aquí en la figurita, para poder hacer como la identificación de qué es cada cosa, también está de forma tabular, pero uno ya decide cuál utilizar, que eso también creo que lo habíamos comentado. Esta tabla tiene exactamente los mismos datos que esta figura, exactamente los mismos datos, solo que aquí pues nos dan directamente cuál es la longitud equivalente sobre el diámetro. Por ejemplo, de un codo estándar de 45 es 16, ¿cierto? Es la relación directamente. Esto es un número dimensional en este caso, 16, ¿cierto? Entonces, así como lo encontramos para codos, vueltas y test, pues también lo vamos a encontrar para válvulas. En la gran variedad de válvulas que existen, miren por ejemplo estas 3. Esto es una válvula de globo. Estas válvulas de globo son muy utilizadas en la industria para estrangular el paso del fluido y poder tener caudales variables. El tema es que tiene una longitud equivalente sobre diámetro muy grande. Miren que es de 340. 340 para esta válvula. Mientras que si ustedes se fijan, por ejemplo, una válvula de compuerta tiene una longitud equivalente sobre diámetro solo de 8. Entonces, esta válvula, digamos que produce una caída de presión muy abrupta en comparación, por ejemplo, con esta. El tema es que una válvula de compuerta no sirve para estrangular el paso del fluido. Esta es más bien como para cerrar o abrir. Aunque también se puede utilizar pues con ese fin, ¿cierto? Pero las más utilizadas son estas, a pesar de que tienen tanta pérdida. Por ejemplo, esta es una válvula de ángulo. La llaman así porque el fluido entra por acá y sale por acá. Entonces forma pues como, sirve a la vez de codo y válvula. Es codo y válvula a la vez. Mientras que estas dos no, miren que el fluido entra por acá y sale por acá. O sea, la tubería sigue la línea recta. O sea, entra por acá y sale por acá. Entonces, cada tipo de válvula va a tener una longitud equivalente sobre diámetro característica. Y eso, pues, si nosotros conseguimos un proveedor de válvulas y de otros accesorios en particular, pues en la ficha técnica de cada uno de esos accesorios, pues va a venir el dato de la longitud equivalente sobre diámetro. O puede venir otro dato, que ahorita más adelante miramos qué otro dato pueden reportar en la ficha técnica. Así como están estas 3 válvulas, hay otro montón. Les voy a mostrar algunas otras por mencionar, pues, algunas en particular. Miren estas son bien interesantes porque son unas válvulas que permiten el paso en una única dirección. Miren, por ejemplo, el mecanismo interno que tiene esta. Esta válvula tiene una compuerta, esto es un elemento pivote, es decir, esta compuertica puede girar alrededor de este pivote, ella puede girar en esta dirección. Este es un pivotico pues como un perno donde está anclada y esta válvula puede girar, pero solamente puede girar hacia acá.
Entonces, si el fluido viene de acá para acá, empuja la válvula, empuja esta compuerta, ella se abre y el fluido pues va a pasar por acá y sigue derecho. Pero si el fluido quisiera ir en la otra dirección, venir aquí, lo que va a hacer es presionar esta compuerta sobre este soporte y pues el fluido no va a poder pasar. Por eso las llaman válvulas de verificación. Es porque nos permiten que el flujo vaya solamente en una dirección. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, voy a devolverme aquí un momentico para que me dé el espacio. Tienen un tanque elevado, y ustedes por aquí tienen la bomba, pero no la debo jugar con eso, es la bomba aquí. Y ustedes tienen una tubería que viene, por ejemplo, desde acá hasta acá está el tanque. Entonces, si ustedes van a transportar el fluido desde otro tanque que viene desde por allá, en esta dirección, hasta este tanque, y llenan, por ejemplo, de líquido hasta aquí, en el momento en que la bomba se detenga, entonces este peso del fluido va a ejercer una presión sobre este punto que va a hacer que el líquido se devuelva y va a tender a devolverse. Y eso a veces es muy contraproducente, porque esos reflujos en los procesos o contraflujos en los procesos casi siempre traen problemas. Imagínense, por ejemplo, que esto es un tanque de almacenamiento de producto terminado y por aquí pues hay un tanque del producto en materia prima y que por aquí, por ejemplo, hay un intercambiador de calor que hace la pasteurización y que una vez el producto está pasteurizado, pues llega acá. Yo no puedo permitir que el producto pasteurizado se me junte con el producto que todavía está contaminado con microorganismos, porque eso va a causar pues que se me dañe este producto que está acá. Entonces, ¿qué hace uno? Pues simplemente por acá, en alguna parte de la línea de descarga, pone una válvula de estas. Pone aquí una valvulita de estas. Y esta valvulita pues va a permitir que el fluido pase en esta dirección, pasa normalmente porque esta compuerta se abre, pero cuando el fluido se quiera devolver en esta dirección, lo que va a hacer es apoyar este soporte y se cierra y ya no deja pasar. Entonces esas válvulas de verificación sirven para eso, para evitar que el fluido vaya en una dirección en la cual nunca debería ir según el proceso que nosotros hemos diseñado. Así como esta, pues existe esta otra, que hace lo mismo pero con un mecanismo diferente. Aquí ya no es una compuerta, sino una bola la que permite el paso selectivo del fluido. Entonces, cuando el fluido viene de aquí para allá, en esta dirección, pues esta bolita se mueve y el fluido pues pasa alrededor de ella por estos costados y sigue su camino. Pero en el caso de que el fluido se quiera devolver en esta dirección, pues esta bola se asienta sobre este soporte y ocurre el selle del tubo y pues ya no va a ser posible pues que fluya en esa dirección. Entonces son dos formas de válvulas de verificación, pero que pues su objetivo final es exactamente el mismo, hacer que el flujo vaya solamente en una dirección y que si va a haber contraflujos, pues ella lo evita. Y son muy comunes precisamente para evitar ese tipo de contraflujos. Esta otra no es una válvula de verificación, miren que no tiene pues como el nombre de válvula de verificación, sino que es una válvula de mariposa. Estas válvulas de mariposa son muy útiles porque permiten la apertura o cierre de la tubería muy rápidamente, porque solamente con girar, ¿esto cuánto es? 90 grados, ya estamos cerrando la tubería. Y si otra vez, con solamente una vuelta de 90 grados de vuelta, ya abre completamente el flujo. Entonces, una forma muy rápida de abrir o cerrar el paso del fluido a través de una tubería. Son formas pues de válvulas, no es que una sea mejor que la otra, sino que cada una pues sirve para una aplicación en particular. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Se ha entendido sobre todo el funcionamiento de estas Profe, dos. la última no la entendí. Lo que pasa es que aquí tiene como un corte.
pero vamos a ver si la encuentro en internet para que la veamos completa. Válvula mariposa. Son esta, por ejemplo. Pero Profe, ese funcionamiento no es similar al de las valvulitas de las pipetas de laboratorio. es similar, solamente que no, las del laboratorio son con un huequito. Tienen un huequito y cuando uno lo gira, pues ubica el huequito en la dirección del resto del flujo. ¿O cuáles estás mencionando? No, esas pipetas usted les voltea la perillita y taponan una parte de, pues, ¿cómo le digo? Sí, tienen como un huequito que la atraviesa, o sea, uno para libre paso y el otro la bloquea. Yo veo que está así dándole la vuelta, es similar. Sería similar, solamente que en este caso esto es como una especie de aleta, es una aletica, esto es como, como una moneda, por así decirlo. Da cuenta que es como en la forma de una moneda. Entonces cuando uno gira esta palanca 90 grados, ella queda abierta por completo, y si la devuelve 90 grados ya queda sellada por completo. Es como el funcionamiento básico pues, de esta válvula de mariposa. Pero todo eso son mecanismos que finalmente sirven para lo mismo, ¿cierto? Pues básicamente es dejar o no pasar un fluido a través de una tubería. Y cada una, dada su configuración geométrica, pues tiene un coeficiente de resistencia diferente. Miren, por ejemplo, esta tiene un coeficiente de resistencia igual a 100 Ft, como quien dice que la longitud equivalente sobre diámetro es de 100, aquí es de 150 y aquí es de 45. Entonces, cada una pues con su objetivo y cada una con su respectiva longitud equivalente sobre diámetro. Mecanismos de esto hay un montón, hay un montón. Por ejemplo, las válvulas que normalmente, pues que uno llama las llaves o las canillas en la casa, casi siempre son de estas, por ejemplo, las más viejitas. Son de estas, son válvulas de globo. Ustedes nunca han destapado, por ejemplo, una canilla en la casa para cambiarle el empaque, que el empaque es como un cauchito negro que traen ellas en el interior, que cuando se desgasta ya la llave no funciona bien. Yo me devuelvo aquí. Vendría siendo este elemento que reposa sobre esta estructura. Esto aquí casi siempre es de caucho o de un material gomoso para que el cierre sea hermético. Este tipo de válvulas es muy común en las canillas pues, normales de la casa. Hay otras que funcionan con otros mecanismos. Ya uno podría pues, ponerse a mirar qué tipo de mecanismos son las válvulas que uno tiene en la casa, que uno las llama las llaves o las canillas, pero pues eso ya es cuestión pues como de revisar una por una. Estas otras se suelen utilizar mucho cuando se va a tomar agua de una fuente natural, porque vienen incorporadas con un filtro. Esta parte de aquí es un filtro, esto también de aquí es un filtro. Entonces, estos filtros, pues, lo que van a permitir es, por ejemplo, que si hay un pececito en el agua, pues no se me meta dentro de la tubería. Si hay ramas, si hay piedras, si hay hojas, pues nada de eso va a entrar al sistema de tuberías, porque hay lugares en los cuales, pues, se hace uso de las fuentes naturales de agua, sobre todo en la industria agrícola, por ejemplo, es muy común que pasa un río cerca de la finca de cultivo y para hacer la irrigación, por ejemplo, se necesita una bomba y se toma el agua directamente del río. Entonces se ubica en la punta de la tubería que está dentro del río una válvula de estas y estas válvulas lo que van a hacer es evitar o filtrar más bien toda esa agua para que el agua no entre con mucho material grande. Pues aquí va a entrar lo que es pantano y cosas de esas sí van a entrar, pues, porque eso es inevitable, parte del sedimento. Pero un pez, una hoja, una rama, cosas grandes, pues no van a pasar. Entonces, el funcionamiento, por ejemplo, de estas. Uno en una instalación que utiliza el agua, por ejemplo, de EPM, pues nunca va a necesitar una cosita de estas, porque pues el agua de EPM ya viene potable, entonces viene directamente
de la planta de tratamiento, entonces no va a ser necesario. Esto es solamente en los casos que les menciono. Pero miren que todas tienen la misma característica, tienen una longitud equivalente sobre diámetro. Que finalmente, pues para el interés que tenemos nosotros en el curso, que es hacer cálculos de algunas cosas, esto es lo que nos va a interesar a nosotros. Ya la aplicación pues práctica, eso casi que uno cuando se mete un proyecto nuevo o quiere hacer un diseño, le toca es consultar y preguntar, porque eso ya hay un conocimiento adquirido previo que va a decir, no, usted para qué instaló esas válvulas, esas no son las que se usan son estas porque son buenas por esto y por esto. Pero ahí pues uno tiene la asesoría de pronto de la parte de los proveedores y ya uno entraría a revisar literatura específica de la planta de producción que uno quiere montar, que si es de lácteos, que si es de pulpas, que si es de refrescos. Ya cada industria pues está muy estandarizada en el tipo de válvulas que utiliza, el tipo de tubería, los accesorios, los medidores de flujo, y en ese sentido pues uno tiene que ser muy estratégico de, pues no vamos a aprender todo de todo, sino que tenemos un núcleo básico y a medida que vayamos necesitando pues vamos ampliando ese conocimiento técnico. Bueno, voy a continuar por acá. Esta tabla resume pues cuáles son las longitudes equivalentes sobre diámetro de muchos de esos accesorios, en este caso particular válvulas, que vimos de forma gráfica. Y miren que incluso para algunas válvulas nos indican, dependiendo qué tan abiertas están. Por ejemplo, si es una válvula de compuerta que está abierta a 3/4, entonces este será el coeficiente, la longitud equivalente sobre diámetro. Pero si está abierta a 1/4, pues este será la longitud equivalente sobre diámetro. Lo mismo en el caso de, a ver, estas dos son abiertas por completo, aquí no nos dan la información de cuando están semiabiertas. Pero bueno, ahí está, digamos, la información. En el caso de uno necesitar más información, pues recurre a los catálogos de los proveedores, en ese caso puntual. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a hacer entonces un ejercicio, un ejemplo de cómo calculamos la pérdida para un accesorio de estos que son diferentes a los otros que ya habíamos cubierto. En este caso dice, determine el coeficiente de resistencia K para una válvula de globo abierta completamente, colocada en una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Bien, entonces vamos a ver, pensemos en la estrategia. ¿Cuál será la estrategia de solución? Nosotros sabemos que K, en el caso de una válvula, K es igual a longitud equivalente sobre diámetro por Ft, ¿cierto? Esto lo vamos a leer directamente de una tabla. Esto se lee directamente de una tabla. Y para calcular Ft necesitamos dos cosas. Para calcular esto, necesitamos el diámetro y la rugosidad relativa. La rugosidad, perdón, que la rugosidad relativa es la división entre las dos. Entonces, este es de una tabla. Entonces, este es fácil. Y para calcular este, entonces necesitamos el diámetro y la rugosidad. Para eso nos da la información de la tubería en la que está colocada. ¿Sí ven? Para yo poner una válvula en una tubería de acero de 6 pulgadas, pues la válvula tendrá que ser de 6 pulgadas, ¿cierto? Yo no puedo poner una válvula de 4 pulgadas en una tubería de 6 pulgadas porque no le van a casar los acoples. Y para una tubería de acero, pues la válvula pues también tendrá que ser del mismo material. Entonces ahí tenemos, con esta información ya tenemos el diámetro y la rugosidad, porque va a ser la rugosidad del acero. ¿Y qué diámetro? Pues el diámetro de una tubería de 6 pulgadas, que lo tenemos que leer de los apéndices del libro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar.
Aquí tenemos la información, en el caso pues puntual que nos están pidiendo para una tubería de acero de 6 pulgadas, pues tenemos este diámetro y esta es la rugosidad del acero. Con esa información pues ya podemos calcular el coeficiente, el factor de fricción en la zona completamente turbulenta. Vamos a hacerlo de dos formas. Aquí, en este procedimiento, está con la ecuación. Y ahorita vamos al diagrama de Moody y hacemos la lectura, a ver qué tan diferente nos da el valor, para que tengamos como las dos alternativas. No nos casemos solo con una, sino que tengamos la información, pues si lo quiero hacer por un lado lo hago, si lo hago por el otro, pues también tengamos claro cómo hacerlo. Entonces, aquí, este es el factor de fricción en la zona completamente turbulenta. Miren que este número que está aquí, pues sale de la división de el diámetro sobre la rugosidad, ¿cierto? Este 3350 es D sobre E. Si alguien me puede comprobar que efectivamente D sobre E es 3350, le agradezco mucho. Profe, hola. Que le confirme que... Que dividir el diámetro entre la rugosidad da este valor. Mi señor. Sí, señor, eso da. Sí, Ah, no. 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 Yo ¿Cuánto tenía da? que haber hecho... Ah, tuve que haber hecho la conversión a metros. No, Eso. sí da eso, profe. Sí, Sí, listo. señor. Muy bien. Entonces, miren que pues este valor era el único diferente en la ecuación porque el resto son constantes. Entonces ahí tenemos este factor de fricción en la zona completamente turbulenta, 0.015. Ahora hagamos lo mismo, pero utilizando el diagrama de Moody para que miremos qué tanto nos da. Pero para ese, en el diagrama de Moody está invertida esta relación. Ya no es D sobre E, sino E sobre D. ¿Esa cuánto les da, porfa? Me dicen el dato. Pero es por la forma en la que se lee el diagrama, ¿cierto? No por nada más. Sí, profe, da lo que dice Juan. ¿Y cuánto dijo Juan? Que yo no lo vi. Ah, ya. Da 0,00029. Sí, Yes. listo. Entonces son 0029, listo. Para acordarme, si se me olvidan, me lo recuerdan otra vez, por favor. Vamos a ir al diagrama de Moody para que miremos a ver entonces cómo hacemos la lectura. Vamos a volver un Profe, momentito. falta un 0. Ah, eran 3 ceros, Yes. 0.0029. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver cuál es el más cercano por aquí. 0.002. Está como entre estos dos, ¿cierto? A ver. Aquí. 0.002. Es Sí. 0.029, es como 0.003, ¿cierto? Entonces estaría como en la mitad, por decirlo de alguna manera, entre la mitad de estos dos. Entonces sería algo como por aquí. Más o menos. Entonces hagamos la lectura ahí. Miren que el factor de fricción en la zona completamente turbulenta no depende del número de Reynolds. Miren que toda esta línea se vuelven paralelas al eje X cuando el número de Reynolds es muy grande. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros antes? Nosotros decíamos, teníamos un número de Reynolds y teníamos una rugosidad y cuando se intersectaban leíamos aquí en este eje. Entonces, como ya no depende del número de Reynolds, ya no necesitamos hacer la intersección. Entonces nos vamos a ir
directamente con una línea que va desde acá hasta acá. ¿Sí lo ven? Da 0.015. Lo mismo que nos dio con la ecuación. 0.015. Creo, si mal no me acuerdo, que esto era lo mismo que había dado con la ecuación que utilizamos ahorita. Entonces, miren que es una forma de leer también entonces ese factor de fricción en la zona completamente turbulenta. Ahí la confusión puede ser, pero es que no hubo una intersección en la cual leer. Y es que no importa, hagan de cuenta entonces, si de pronto eso genera confusión, háganse de cuenta que es un número de Reynolds muy grande, este por ejemplo. Y aquí en esta intersección, pues ya vengo y leo acá. Pero miren que no importa cuál número de Reynolds escojan, en la zona donde él ya es muy grande, porque esta línea es horizontal. Entonces, para cualquier número de Reynolds, el punto donde me voy a ubicar va a ser exactamente el mismo. Entonces, no hay necesidad, es simplemente una línea horizontal desde la rugosidad relativa y venir a leer acá. Y ese será pues el valor que tengamos del factor de fricción en la zona completamente turbulenta. Ahí, ¿cómo estamos? Bien, ¿o alguna duda? No. Listo. Entonces ya sabemos cómo leer con ambos procedimientos, con diagrama de Moody, y pues en este caso no es una lectura, sino un cálculo. Aquí voy a venir hasta acá. Ahí lo tenemos, 0.015. A mí me gusta más este, porque pues es una fórmula que uno puede calcular pues muy rápido. Bueno, ahora, para una válvula de globo abierta por completo, la longitud equivalente sobre diámetro es de 340. ¿Esto de dónde sale? De la tabla donde leemos los valores pues, de las longitudes equivalentes sobre diámetro. Vamos a verlo para que no lo dejemos pues, como en el aire. ¿De dónde sale este 340? Es LE sobre D para una válvula de globo abierta por completo. Me voy a volver acá y aquí lo tenemos. Para una válvula de globo abierta por completo, LE sobre D es 340. Entonces, pues ahí está, ¿cierto? Para que sepamos pues que no es un dato que sale de la nada, sino que está aquí tabulado. Todas estas tablas son del libro de Mott. Ustedes pueden ir allá y pues revisar toda esta información. Eso está ya, es una literatura pues ya muy generalizada. Entonces, para calcular ese coeficiente de resistencia, pues finalmente será multiplicar esta longitud equivalente sobre diámetro por el factor de fricción en la zona totalmente turbulenta. Y ya tenemos K. Una vez tengamos K, pues el procedimiento es exactamente igual para el resto de los accesorios, para el caso del cálculo de HL. HL será K por velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Solamente que este ejercicio no llega hasta aquí, porque miren que no nos da caudal, no nos da ningún caudal en ninguna parte. Pero es para que enlacemos esas ideas de que pues una vez tengamos K, ya hay que llevarlo a esta expresión, pues simplemente ya con eso tendríamos el HL y lo incluiríamos como una pérdida adicional dentro del diseño. Ahí cómo estamos, bien, o alguna duda. No, profe. Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces por acá. Resulta que algunas veces, sobre todo en el sistema inglés, suelen reportar la pérdida de energía no en términos del coeficiente de resistencia, ni en términos de longitudes equivalentes sobre diámetro, sino con algo conocido como el coeficiente de flujo. Ese coeficiente de flujo, que lo representan con CB, coeficiente de flujo, pues en el sistema inglés se define como la cantidad en galones por minuto de agua que pueden pasar por una válvula con una caída de presión de un PSI. Digamos que ahí los gringos siempre tienden a complicar las cosas,
pero ellos lo quisieron hacer así. Todo el mundo lo hace diferente, pero nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Y lo hacen así. Entonces, ¿qué es el coeficiente de flujo? Es la cantidad, es un flujo en galones por minuto de agua que puede pasar por una válvula con una caída de presión de un PSI. Y demás que así hacen el ensayo, ¿cierto? Empiezan a aumentar el caudal paulatinamente hasta que vean que la caída de presión entre los 2 manómetros en el banco de pruebas, digamos, viene por acá una tubería, aquí hay un manómetro, aquí en esta sección pues instalan el accesorio, sea cual sea, en este caso pues una válvula, y aquí vuelven y leen con otro manómetro la caída de presión. Aquí marcará una presión, aquí otra presión, y con esto pues calculan el delta de P. Entonces lo que hacen es ir aumentando lentamente el caudal hasta que ven que la caída de presión es un PSI. En ese momento pues registran este caudal en galones por minuto, y eso es lo que ellos van a llamar como el coeficiente de flujo. Es una forma también pues muy práctica de hacerlo, muy práctica, para no tener que hacer cálculos de nada. ¿Qué pasa? Que esos coeficientes de flujo no se pueden reemplazar en las ecuaciones que tenemos en este momento, ¿no? Porque están en otras unidades y significan otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay en Internet, digamos, aplicaciones que nos permiten hacer ese cambio muy rápidamente. Por ejemplo, este sitio web es un sitio que nos permite hacer el cálculo directo o la conversión más bien directa entre esos coeficientes de flujo a lo que son coeficientes de resistencia directamente. Entonces vamos a ver, miren, esta otra definición es lo mismo pero en sistema internacional. Si ustedes lo notan, esta era la del sistema inglés y esta es la del sistema internacional y la llaman entonces K sub B, ya no C sub B sino K sub B, y se define como la cantidad de agua ya no en galones por minuto sino en metros cúbicos por hora que tiene una caída de presión de un bar. Pero conceptualmente es lo mismo, es qué flujo está permitido para cierta caída de presión, solamente que cambian las unidades. Si nosotros vamos a este sitio, vamos a ir rápidamente. Vamos a encontrar por aquí cómo hacer la conversión. Entonces aquí tenemos el sitio web disponible para hacer esa conversión. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, los datos del coeficiente, coeficiente de flujo para algunas válvulas. En este caso son válvulas de plástico, que es donde las reportan, por ejemplo, coeficientes de flujo. Entonces nos dicen que el coeficiente de flujo para una válvula de bola de media pulgada es de 12. Entonces nosotros queremos saber este 12 a qué equivale como un coeficiente de resistencia, como el valor de K. Nosotros necesitamos es el valor de K, porque con este es que hacemos los cálculos, no con este. Entonces tenemos que es una válvula de bola y tiene un coeficiente de flujo de 12 y es una válvula que es de media pulgada. Entonces vamos a ver aquí qué tenemos. Entonces lo que queremos es calcular K a partir de CB, sí. Entonces, ¿cuál entonces es? Es 12. ¿Y cuánto es el diámetro interno? Aquí, en pulgadas. Vamos a ponerlo en milímetros y le ponemos 20. Miren que este 20 milímetros corresponde a este valor que tenemos aquí. Media pulgada, 20 milímetros. ¿Sí lo ven? Ese es el diámetro de esa válvula. Entonces, coeficiente de flujo 12. Diámetro 20 milímetros. Y venimos acá y ahí lo tenemos. Queremos calcular K a partir de CB con un CB 12 y un diámetro interno de 20 milímetros. Le damos calcular y aquí pues tenemos el valor de K.
Vemos que hasta ahí va a ser pues como nuestro interés con esas coeficientes de flujo. No necesitamos trabajarlos en lo absoluto, porque una vez tengamos la conversión de cuál es el valor de K, pues este K es el que vamos nosotros a efectivamente utilizar en los cálculos de las pérdidas. ¿Dónde? En la ecuación que dice que HL es igual a K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Este K es el que viene aquí. Y pues esta es la cabeza de velocidad que nosotros vamos a tener que calcular a partir de la velocidad media del fluido en la tubería. Entonces, para que de pronto no le vayamos a dar pues como mucho énfasis a esto, sino que simplemente sepamos que hay una conversión. Uno puede convertir tanto CB como KB acá. Miren que aquí también aparece K sub B, que K sub B es el del sistema internacional, ¿cierto? Vamos a calcular el coeficiente de resistencia a partir del coeficiente de flujo en unidades del sistema internacional. Entonces, cualquiera de los dos los podemos convertir directamente a coeficientes de resistencia sin ningún problema. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Listo. Entonces vamos a continuar por acá. Y este será nuestro último tipo de accesorio, entre comillas, porque en realidad aquí este último no es un accesorio, pero es como la última particularidad en las tuberías que podemos tener. Y es algo muy, muy curioso. Resulta que algunas veces conviene más doblar la tubería que instalar un codo. Miren que aquí no hay un codo, es simplemente la tubería misma que la doblaron y sigue su camino. Esto pasa mucho, por ejemplo, con tubería de cobre en instalaciones, por ejemplo, de la red de gas. Esas tuberías de cobre a veces no les ponen codos, sino que simplemente las doblan. Entonces, la tubería queda con vueltas. Con vueltas. Estas vueltas también generan una pérdida extra de energía, a pesar de que digamos, no hay un cambio de diámetro ni nada, simplemente por el fluido cambiar de dirección, ese cambio de dirección pues implica una turbulencia y esa turbulencia pues implica una pérdida de energía adicional, aparte de la que se pierde normalmente cuando el fluido va por la tubería. Entonces, esto ya en la literatura lo han caracterizado y hay una forma en la que nosotros podemos calcular cuánta energía se pierde en una vuelta de estas, que no es un codo, ¿cierto? Es una vuelta en la misma tubería, dobla la tubería en 90 grados. Entonces, vamos a ver pues, la terminología que aparece aquí para que la tengamos de referencia y pues con eso vamos a ver cuál es la ecuación pues, que rige en este caso. Miren que aquí hay varias cosas. Está esta, que es de sub cero. Ese de sub cero es el diámetro exterior de la tubería, mientras que D es el diámetro interior. El diámetro interior y exterior difieren es porque pues, el tubo tiene un espesor de pared. Ese espesor de pared pues, va a ser el que haga que sean diferentes. Si no, pues serían el mismo, ¿sí? Pero pues todos los tuberías tienen un espesor. Así mismo va a pasar con estos radios que tenemos aquí. Este radio es el radio de curvatura interior. Este radio no es de la tubería, es de la curvatura que está describiendo. Como quien dice que este radio describe esta circunferencia interior. Mientras que este radio R sub 0, perdón, aquí lo voy a señalar, describe la curvatura exterior, sería el radio de curvatura exterior. Y este R que está es la distancia desde el punto de curvatura
al centro de la tubería. Miren que este va justamente al centro de la tubería. Entonces uno podría calcular R, entre otras formas, R uno lo puede calcular como RI más R0 sobre 2, ¿cierto? Sería el promedio de los dos. Sería este más este dividido 2, y pues nos daría este, porque este es el punto medio entre estos dos puntos. Y hay otras formas de calcularlo, que las vamos a ver a continuación, que nos pueden ser útiles en algunos ejercicios. Entonces, con esta nomenclatura básica de lo que es una tubería que se curva, pues se desarrollaron unas ecuaciones específicas. Miren las que les mencionaba de cómo podemos calcular ese radio. Esta fue la que les mostré, como RI más R0 sobre 2. Es el promedio del radio interior y el radio exterior. Pero pues también R podrá ser RI, que es el radio interior, radio de curvatura interior, más la mitad del diámetro exterior. O también el radio exterior menos la mitad del diámetro. Son equivalentes, pues, cualquiera de las tres expresiones que tenemos ahí para calcular R. ¿Por qué le estamos dando tanta importancia a R? Porque este R es el que va a ir en las ecuaciones o en las lecturas de la gráfica que vamos a mostrar a continuación. Entonces, con eso, uno puede calcular las vueltas de la siguiente manera. Voy a avanzar aquí un poquitico para que me aparezca esta gráfica. Miren, acá esta gráfica nos relaciona dos cosas. Lo que es el radio relativo, que es R sobre D. Entonces, R lo puedo calcular de cualquiera de estas maneras. Y D, este D que no tiene subíndice, es el diámetro interior de la tubería, ¿cierto? Si yo me devuelvo acá un instante para que lo podamos verificar, miren que D, sin ningún subíndice, es el diámetro interior de la tubería, ¿cierto? Entonces, esa relación de diámetro, ese radio relativo, perdón, de R sobre D, pues va a ser un punto aquí de inicio. Yo con ese punto, un punto cualquiera, digamos que me dio 12, vengo aquí a esta gráfica y luego pues vengo aquí de forma horizontal y lo que voy a leer acá es la longitud equivalente sobre diámetro de esa vuelta. Esta gráfica que está aquí es para una vuelta sencilla de 90 grados. O sea, esta longitud equivalente es para cuando yo tengo 90 grados de vuelta, nada más. Hágase de cuenta, cuando yo tengo una configuración como esta, miren que esto es 90 grados nomás, 90 grados. Pero a veces suele utilizarse, por ejemplo, espirales, sobre todo se utilizan mucho cuando hay intercambio de calor. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los serpentines de los destiladores, que son varias vueltas a la vez. ¿Alguna vez han utilizado un condensador de un destilador? Que es un tubo dentro de otro y el tubo interno es un serpentín. Voy a mostrar aquí para que vean cómo se ve. A ver, aquí que me lo muestre. Véalo, por ejemplo, como este. A ver, que carguen. Mírenlo acá. Esto es un condensador de laboratorio que es muy usual. Uno lo que hace es por el serpentín interno hacer fluir un fluido frío y por la tubería que es más amplia externa va el vapor del destilado. Entonces ese vapor del destilado, cuando entra en contacto con la superficie de la tubería que está en serpentín internamente, pues se condensa y así se evita que ese vapor se vaya, porque ese vapor es el que nosotros estamos destilando. Por ejemplo, cuando uno hace una destilación de alcohol,
sacándolo del agua, el primero que se evapora es el alcohol, porque tiene un punto de ebullición más bajito. Entonces yo no puedo dejar que se me vaya, porque si se me va, pues pierdo el alcohol y no hice nada. Entonces ese alcohol, cuando viene por acá, entra en contacto con este serpentín de forma indirecta, y pues lo que va a ocurrir ahí es que el alcohol se condensa y cae en otro recipiente, pero ya separado del agua. Y así es que hacen, pues, al menos en el laboratorio, los procesos de destilación. Obviamente en una instalación industrial no va a ser de vidrio, son intercambiadores de calor metálicos, y pues ya no permiten que uno vea el serpentín internamente, pero la idea básica es esta misma. Entonces miren que tuberías en espiral, por mencionar alguna, por mencionar alguna. Entonces, si yo tengo más de un cuarto de vuelta, como es el caso, aquí pueden haber 10, 15 vueltas tranquilamente. Entonces ahí es donde vamos a utilizar esta expresión que está aquí. En esta expresión, a ver, yo miro una cosita por acá. Ahí seguimos conectados. Listo. Es esta, a ver. Acá, esta expresión va a servir cuando hay más de un cuarto de vuelta. Esta n que aparece aquí es el número de cuartos de vuelta que yo estoy dando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una espiral que da 5 vueltas completas, entonces nosotros decimos, bueno, son 5 vueltas, pero por cada vuelta son 4 cuartos, ¿cierto? 4 cuartos de vuelta. Miren que esto es un cuarto de vuelta. Esto que está aquí es un cuarto de vuelta. Entonces, por una vuelta, yo tengo 4 cuartos de vuelta. Entonces, 5 vueltas, ¿cuántas serán? ¿Cuántos cuartos de vuelta habrán en 5 vueltas? 20. 20. Ese 20 es el que se ingresa acá. Este n es el número de cuartos de vuelta que tengo dentro de esa espiral de tubería que estoy diseñando. Este n no es un n cualquiera, es el número de cuartos de vuelta. Número de cuartos de vuelta, ¿cierto? Ahora miremos el resto de términos. Este término es Ft. Ft calculado con la misma ecuación que calculamos ahorita, el factor de fricción en la zona totalmente turbulenta para la válvula. Es la misma ecuación. Con esa misma ecuación lo calculamos. Este R, pues será este R. D será este D. Y esta K, que aparece en dos posiciones, K y K, es el coeficiente de resistencia calculado para un único cuarto de vuelta. Esa K es el coeficiente de resistencia para un único cuarto de vuelta. ¿Cómo se calcula el coeficiente de resistencia para un único cuarto de vuelta? Con la gráfica que veíamos hace un momento, multiplicada por Ft. ¿Cierto? Entonces esta ecuación está reservada cuando yo tengo más de un cuarto de vuelta. Si tengo una vuelta de retorno completa, entonces este n valdrá 2. Si doy una vuelta completa, n vale 4, y así sucesivamente, teniendo pues en cuenta este razonamiento que hicimos hace un momento. Y el resto de términos pues son cosas conocidas. Digamos que esto es un desarrollo teórico que nos ahorra a nosotros mucha experimentación en el caso de que necesitemos eventualmente hacer este tipo de cálculos, ¿cierto? Pero pues si no, eso quedará ahí como un dato curioso. Pero, sin embargo, María Fernanda pregunta que en N serían solo 20 o 20 cuartos. Sería 20. Eso es un número entero que representa el número de cuartos de vueltas. N es un número entero. Miren que en el caso de que n valga 1, si este n es igual a 1, ¿qué va a pasar? 1 menos 1 da 0, ¿cierto?
y 0 por toda esta expresión da 0. Y nos queda solamente el coeficiente de resistencia para un cuarto de vuelta, ¿cierto? Y es homogéneo en ese sentido. Todo esto se va a 0 en el caso de que n valga 1. Todo esto se anula. Y nomás nos queda este pedacito, que es el coeficiente de resistencia para un cuarto de vuelta nada más. Entonces esto aplica pues cuando n es un número entero y es mayor que 1, 2, 3, 4. Ese 2, 3, 4 representaría 2 cuartos de vuelta, 3 cuartos de vuelta, 4 cuartos de vuelta. Listo. Miren que este K que está aquí, este K, lo calculamos, me voy a volver. Ay, ¿qué pasó? A ver, aquí. Aquí. Con esta gráfica, nosotros tenemos por aquí la relación del radio sobre el diámetro. Le hacemos la lectura aquí. Aquí lo que vamos a hacer es leer una longitud equivalente sobre diámetro, en este caso sería por ahí unos 38, entonces esto sería 38, y para calcular K, este K, pues haríamos lo siguiente, nosotros tomamos K es igual a, aquí dio más o menos 38, por el valor que hayamos calculado de Ft. Esto dará un K, que es el K que vamos a ingresar aquí, y pues también aquí. Miren que esta gráfica es solamente para un cuarto de vuelta, nada más, solamente para un cuarto de vuelta. Si hay más de un cuarto de vuelta, se lee solamente esa información aquí y se ingresa aquí sabiendo cuántos cuartos de vuelta tenemos, ¿cierto? No sé si estamos claros ahí en ese sentido. Cuando el ángulo es mayor o menor a 90, uno cómo sabe cuál es el radio. Mayor o menor a 90, venga, miremos a ver si te entiendo bien la pregunta. O sea, aquí como que fuera una vuelta completa, por ejemplo. Sí, pero pues, Dios que la teoría no sea así de 90, sino digamos que sí, más o menos así. Que siga casi. Digamos que esas tuberías parten de un diseño puede ser, por ejemplo, en Solid Edge o en cualquier otro programa asistido por computador y luego pues se mandan a hacer. Estos radios uno los puede sacar de ese diseño en el software directamente, ¿cierto? Porque para medir un radio de curvatura en algo que ya está puesto, sí es más complicado, pero estos radios casi siempre son características del diseño, porque este es un punto imaginario, ¿cierto? Desde el cual se hizo la curvatura de la tubería. Este punto realmente no existe en el mundo real. Pues yo no puedo decir, ve, desde este punto voy a marcar el radio, no, porque es muy difícil saber dónde queda. Pero en los planos del equipo sí va a estar todas estas especificaciones, pues, ¿cierto? Es más de hacerlo sobre las especificaciones en los planos del equipo, por así decirlo. No sé si fui claro ahí. Sí, profe. Sí. Bien, otra cosa es medir el perímetro, por ejemplo, medir si yo no sé cuánto es el radio de curvatura, por ejemplo, en este caso, digamos que esta información fuera desconocida, toda esta información pues yo no la tuviera, ¿cierto? Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, yo sé que esto es 90 grados, pero el radio ni idea. Entonces yo lo que puedo hacer es medir cuánto es este perímetro, medir este perímetro y saber que ese perímetro pues corresponde a, a un cuarto del perímetro de un círculo. Entonces yo digo, bueno, el perímetro de un círculo completo es 2 pi por RI, ¿cierto? Porque este sería el radio interno. Entonces, como lo que tengo es un cuarto de perímetro, entonces esto debería ser pi medios de RI. Lo que hice fue dividir pues esto entre 4 también, ¿cierto?
Y como yo tengo este valor, porque lo puedo medir con una cinta flexible métrica, ¿cierto? Con un metro, lo puedo medir, ajustándome lo más que pueda, pues de aquí despejo el radio aproximadamente, lo podría despejar. Pero lo mejor es ir sobre los planos pues, del equipo, porque me dan pues, la precisión de cuál es el radio interno, el externo, y todo lo demás, ¿cierto? Mejor. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de este tipo de vueltas. Miremos este enunciado y pues pensamos cómo hacerlo y luego lo hacemos. Entonces dice que hay un sistema de distribución de propano líquido y está constituido por un tubo de acero de 1/4 de pulgada con un espesor de pared de 0.083 pulgadas. Se requieren varias vueltas de 90 grados para acoplar la tubería a los demás equipos del sistema. Las especificaciones requieren que el radio interior de cada vuelta sea de 200 milímetros. Calcule las pérdidas cuando el sistema conduce 160 litros minuto de propano a 25 grados. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Entonces acá nos dicen cuántas vueltas son. A ver. Se requieren varias vueltas, ¿no? Entonces vamos a calcular el coeficiente de resistencia solo para 1/4 de vuelta. Y siendo el caso, pues ahorita le ponemos un valor al número de vueltas y utilizamos pues la otra ecuación, porque no nos dicen puntualmente cuántas vueltas son. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente. Para nosotros calcular K, que es lo que queremos, necesitamos dos cosas. Necesitamos conocer la longitud equivalente sobre el diámetro y necesitamos conocer Ft. Para conocer longitud equivalente sobre diámetro, lo vamos a leer de esta gráfica. Entonces, para este vamos a requerir la relación de radio sobre diámetro, ¿cierto? Conociendo esta, podemos saber cuánto es la longitud equivalente sobre diámetro de una. Ahora, para conocer Ft necesitamos dos cosas, la rugosidad del material y el diámetro. Necesitamos esas dos. Voy a borrar esto que no es justamente la división, sino que necesitamos estas dos cosas. El diámetro y la rugosidad relativa, la podemos saber con la información que tenemos por acá, porque nos dicen que es un tubo de acero de 1/4 de pulgada. Entonces, pues en el apéndice G vamos a ver cuánto es el diámetro de esa tubería. Y pues la rugosidad la leemos también de una tablita que tenemos por ahí pequeñita, que sería la rugosidad pues, del acero. Entonces, cuando tengamos esta información, pues el K lo vamos a poder calcular simplemente como longitud equivalente sobre diámetro por Ft. Y con eso ya habremos resuelto pues, parte de nuestro problema. Miren que no hemos hecho una sola cuenta, ni hemos leído una sola figura, ni hemos hecho absolutamente nada, pero ya tenemos un mapa mental de lo que tenemos que hacer. Y eso nos da a nosotros la tranquilidad de que pues, interiorizamos el concepto y ya pues es simplemente ponernos manos a la obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular en primera instancia esta relación, R sobre D. Y R no lo tenemos y D tampoco lo tenemos, porque miren que lo que nos dan es el radio interior. El radio interior es RI, ¿cierto? Y ahí tenemos que tener claro que hay varios radios. Está el radio interior, el radio exterior y el radio medio, que es el radio que va desde el centro de curvatura a la mitad de la tubería. Este es el que necesitamos conocer, pero nos dieron este. ¿Cómo hacemos entonces para calcular este teniendo este? ¿Alguna idea? Les probé por radio interior más el diámetro exterior sobre 2. Radio interior más
el diámetro exterior sobre 2. Este sería R, ¿cierto? Esa es una muy buena forma de hacerlo. Ahora, la pregunta se traslada, entonces, ¿cuánto vale D sub 0? Pues ya nos podríamos ir a las tablas, porque pues acá nos dice que es un cuarto, pero 1,5 pulgadas. No, ¿cómo es? Uno, Una y un cuarto de pulgada, ¿cierto? 1 pulgada y un cuarto. Entonces vamos a mirar de una vez entonces en el apéndice G a ver cuánto es el diámetro exterior de un tubo de acero de 1 y un cuarto de pulgada. Vamos entonces a mirar. Voy a abrir por acá, este es el de Sengel, voy a abrir el de Mott. Y vamos al apéndice G. A ver. J-I-H-G. Listo, por acá estamos. Apéndice G. 1 y un cuarto. Vale, por acá. 1 y un cuarto. Entonces nos dice que el diámetro exterior en milímetros, diámetro exterior en milímetros, es de 31,75. ¿Cierto? Ese es el que necesitamos para calcular R, 31,75. Este que aparece aquí, 31,75, es el diámetro exterior en milímetros. Diámetro exterior. Bueno, entonces voy a dejar correr esto un poquito para que miremos entonces efectivamente lo que va apareciendo ahí, ¿cierto? Va a ser RI es el radio interior. Esta es la misma fórmula que nos acabó de dar Juanda, ¿cierto? Este diámetro exterior fue el que acabamos de mirar en la tabla. Entonces con esto ya sabemos cuánto vale R. Ahora traslademos la pregunta. ¿Cuánto vale D? Porque eso es lo siguiente que necesitamos, ¿cierto? Mirándolo de acá, si ya tenemos R, ahora necesitamos saber cuánto vale D. ¿D qué diámetro representa? ¿El exterior, el interior? el interior, profe. El interior. Entonces miren que aquí nos dan otra información, que es que el espesor de la pared es de 0,083 pulgadas. Entonces con esto vamos a discriminar cuál de los dos tuberías específicamente es. Entonces vamos a ir acá y vamos a ver el diámetro interior sería en milímetros, sería esta columna, la última, penúltima, antepenúltima columna, acá. Pero esa va a ser en función del espesor. Miren que aquí está el espesor. Entonces aquí tenemos el espesor de 0,83. Hay un único diámetro exterior, pero dependiendo del espesor de la pared, del espesor, pues va a haber un diámetro interior. Entonces el diámetro interior para nosotros va a ser este. No el de 28,45, sino el de 27,53. Porque el espesor de la tubería que utilizaron fue este, ¿cierto? Es 27,53 en milímetros, ¿cierto? Eso está todo en milímetros, el diámetro interior. Bueno, entonces aquí sería 27,53 el diámetro interior. Entonces ya con eso volvemos aquí y pues ya podemos calcular cuánto es esa relación, R sobre D. Este valor que teníamos acá era pues el radio y el diámetro vimos que era 27,5 en milímetros. Entonces esa relación nos da de 7,85. 7,85. Con eso, pues podemos venir acá aproximadamente, ¿cierto? Se estaría muy cerca de 8 y hacer la lectura. Voy a volver a abrir el apuntador que está por acá para que lo podamos hacer. Eso se va a borrar, pero pues va a ser para poder hacer esta... Ah, no, pero lo podemos hacer aquí. A ver. Entonces, 7,88 era, ¿cuánto era? 7,80 y algo, pues casi 8. 35. 7,85, más o menos por acá, ¿cierto? Pues sin ser muy estrictos. Y aquí, pues venimos y hacemos la lectura de forma horizontal. Acá. ¿Cuánto es eso? Más o menos 23. 20, 21, 22, 23, más o menos, ¿cierto? 20, 24, aquí sería 23.
Miren que esas lecturas pues ya se vuelven muy aproximadas porque pues no tenemos una escala aquí que nos esté mostrando pues cuánto es el 1 por 1 entre la escala. Entonces yo digo que más o menos 23, ustedes dirán 23,5, está bien, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, con esta lectura, yo lo que tengo es este valor, ¿cierto? De longitud equivalente sobre diámetro. Como quien dice, pues que ya nos estamos devolviendo, ya hallamos esta, porque ya tenemos esta. Ya tenemos esta, longitud equivalente sobre diámetro. Y ya esta gráfica pues la utilizamos, ya no la vamos a utilizar más, ya cumplió su función. Ahora lo que nos queda es calcular Ft con la información de la rugosidad y del diámetro. Entonces vamos a proceder con esa parte. Voy a ir por acá. Me dio 23 acá también, pues lo mismo pues que habíamos calculado o habíamos leído ahorita. Entonces ahí calculamos la velocidad. A ver, esto aquí nos habían dado velocidad. Ah, sí, nos dice que 160 litros por minuto. Vamos a ver. La rugosidad relativa es de esta. Bueno, yo no sé aquí para qué calcule la velocidad. La verdad no me acuerdo. Ahora tendrá algún objetivo, pero hasta el momento la velocidad no la necesitamos para nada. Bueno, o es para calcular de una vez el HL, ¿cierto? La HL sí necesitamos la velocidad, pero por el momento esto aquí es un cálculo que no lo teníamos previsto y ya se me había olvidado pues que tenía aquí este cálculo de la velocidad. Pero bueno, ahí tenemos entonces la velocidad. No sé si tienen alguna duda de cómo calculamos esta velocidad o eso ya digamos es tema que ustedes dominan. Igual les doy el tiempo pues para que si Sí, lo están profe. escribiendo. El tema lo dominamos y estamos escribiendo, profe. Listo, perfecto. Yo creo, ahí hablando por todos. No, Muchachos, yo creo que sí, también. Yo también creo que todos ya, pues hacer la conversión de litros minuto a metros cúbicos por segundo, pues es un tema de unidades que hay que tenerle mucho cuidado, pero no va a ser pues como mucho problema. Y ya, pues esta es la ecuación de continuidad para calcular la velocidad como caudal sobre área. Listo. Entonces miren que ahí pues hasta este momento ya tenemos entonces FT. Entonces ya tenemos casi que todo listo. Ya tenemos el cálculo del factor de fricción en la zona completamente turbulenta y también ya tenemos la lectura de cuánto es L sobre D, que nos había dado 23. Ya con eso estamos casi listos. Miren que ya nos hemos devuelto desde esta expresión hasta calcular esto y de esta expresión a calcular Ft. Ya teniendo longitud equivalente sobre diámetro y Ft, pues calcular K va a ser utilizar esta expresión. Esta expresión de multiplicar L sobre D por Ft, pues nos da el cálculo de cuánto es el valor del coeficiente de resistencia para un cuarto de vuelta, ¿cierto? Recuerden que esto que estamos haciendo aplica únicamente para un cuarto de vuelta. Entonces vamos a terminar de observar el ejercicio.
Me cuentan si ya puedo pasar esto, porfa, o les quedó faltando alguna parte. Listo, muy bien. Entonces vamos a calcular entonces ese coeficiente de resistencia. Miren que es 23 LE sobre D y FT pues 0.0107. Y ahí tenemos un valor de K. Ahora, la pérdida de energía solamente para un cuarto de vuelta va a ser de el coeficiente, este no está calculando aquí, lo va a finalizar, va a ser entonces de este que es el coeficiente de resistencia que acabo de calcular, multiplicado por la cabeza de velocidad o la carga de velocidad, que es esta que está acá. Para eso es que habíamos calculado entonces esa velocidad. Esta expresión es la expresión que vimos que es generalizada para los accesorios. Esta misma que tenemos acá. Y este HL, ¿ves? Se me olvidó. Ahí sí, me disculpan, ahorita lo modifico en metros, ¿cierto? Siempre con la unidad que corresponde. K es adimensional, por eso pues no lleva ninguna unidad acá. Y ahí tenemos ya el cálculo de HL sin ningún problema. Digamos que este puede ser como el accesorio más difícil de calcular, accesorio entre comillas, ¿cierto? Porque no hay ningún accesorio, es simplemente doblar la tubería. Pero pues ya ahí tenemos un ejemplo y una metodología pues más o menos clara de cómo hacerlo. Hasta este punto, preguntas. Profe, yo creo que no. No, estamos bien, listo. En este caso, pues lo hicimos pensando, asumiendo que solo era un cuarto de vuelta, ¿cierto? Asumiendo que era solamente un cuarto de vuelta. Lo que podemos hacer a continuación es suponer que no era un cuarto, sino que eran, por ejemplo, 5 cuartos de vuelta. A ver eso qué implicación tiene, ¿cierto? Suponiendo que aquí en el enunciado del ejercicio nos hubieran dicho, vea, es una espiral que tiene 5 vueltas o 4 vueltas. Entonces, este cálculo igual no sirve, porque para hacer el cálculo de varias vueltas necesitamos este valor sobre todo, el coeficiente de resistencia a un cuarto de vuelta. Entonces ahí tenemos ganado cierto terreno. Lo que tendríamos que hacer, si no fuera solamente un cuarto de vuelta, sino que fuera, por ejemplo, 10 cuartos de vuelta, es aplicar la fórmula que estábamos discutiendo ahorita. Entonces, podemos hacer eso en un momento y vamos al receso. Pero, ojo, tenemos que aclarar acá, pues que efectivamente lo queremos hacer. Voy a cerrar esto un momentico aquí. Que lo quisiéramos hacer acá. Aquí modifiquemos el ejercicio. Se requieren varias vueltas de 90. Varias, cambiémosla, por ejemplo, ¿por cuántas? Díganme ustedes. 20, no. 20. 20 vueltas de 90, no, 20 vueltas. 20 vueltas. Pues hasta este punto, el ejercicio queda intacto, no cambia. Lo único que tendríamos que hacer acá es poder utilizar esta expresión que está por acá, esta. Y venimos acá y hacemos pues como la modificación del caso. Voy a anotar por aquí que como tenemos 20 vueltas, equivalen a 80 cuartos, ¿cierto? 80 cuartos de vuelta.
Por tanto, n es igual a 80. Entonces sí, ahí voy a ampliarlo para que se vea un poco mejor. Tenemos claridad con eso. Juan nos dijo que pusiéramos como que fueran 20 vueltas. Esas 20 vueltas pues equivalen a 80 cuartos. Y por tanto, esta n que vamos a reemplazar aquí va a ser un 80. Un 80. Este k sub b, miren que ya tenemos todos los términos, porque en los cálculos anteriores ya los tenemos. Por ejemplo, el valor de k que aparece en estas dos posiciones es el mismo, porque vimos que este k era el que ocurría solamente para un cuarto de vuelta, que fue lo que calculamos hasta el momento. R sobre D ya lo habíamos calculado, Ft ya lo habíamos calculado. Lo único que nos hacía falta era especificar cuánto era n, y ya lo especificamos en el momento en que decidimos poner 20 vueltas. Entonces, ¿qué nos falta hacer acá? Reemplazar valores y ver cuánto nos va a dar ese resultado. Y volvemos a recalcular HL. Aquí vamos a tener que hacer la aclaración de que esta pérdida de energía será para un cuarto de vuelta. Y cuando lo recalculemos, pues ya será para las 20 vueltas. Vamos a hacer esa modificación para que esto no quede pues con la ambigüedad. Energía, la pérdida de energía para un cuarto de vuelta será listo. Y aquí pues vamos a reemplazar entonces los valores. Voy a duplicar esta. Y aquí vamos a hacer ese reemplazo. Ustedes me van a decir, porfa, cuáles son los valores de cada una de las cosas para tenerlas aquí presentes. Entonces, n vale 80, ¿cierto? Pi es pi. ¿Cuánto valía ft? ¿Me lo recuerdan, porfa? 0,0107, profe. Gracias, Sol. R sobre D, ¿cuánto vale? 7.85. Eso, ya más o menos me acordé. Acá lo acabamos de calcular. ¿Qué era cuánto? 0.2461. Y aquí pues repite. 0.2461. Listo. Va a mermarle un poquito el tamaño a esto mientras ustedes me pueden ayudar a hacer este cálculo. Entonces, ¿cuánto vale K sub B? Voy a poner A mí me dio 10,478. 10,478. Listo, muy bien. Que por aquí se me había olvidado ponerle la unidad a esto, la voy a poner de una vez. Bueno, entonces, este es el valor de K sub B. Ahora voy a reciclar esta parte del texto para que calculemos el HL entonces general para las 20 vueltas. $20 vueltas será. Entonces aquí, en lugar de reemplazar 0.2463, pues vamos a reemplazar de una vez el 10.478. Y aquí pues la cabeza de velocidad permanece inalterada, ¿cierto? Esto no cambia. Entonces ayúdenme porfa a saber cuánto será este valor aquí definitivamente. El valor que vamos a poner aquí. A mí me dio 10.814. 10.814. Listo, muy bien. Y ya con eso pues tendríamos listo el ejercicio. Vamos a aumentarle el tamaño a esta parte, que esta no tiene que ser tan pequeña. Ahí quedó mejor. Entonces está en tamaño 20, 24. Bueno, démoslo así mientras tanto. Entonces ahí está. Miren que nos faltaba era un pasito extra, solamente que en el enunciado original del ejercicio no decía cuántas vueltas era, pero mejor que le pusimos un número.
Eso se quedó guardando. Bueno, mientras tanto, vamos a ir al receso. Vayamos al receso para que descansemos un ratico y nos vemos a las 5 para que sigamos, que lo que sigue es un ejercicio donde vamos a integrar varias de las cosas que hemos visto. Bueno, nos vemos ahorita. Bueno, profe. Bueno, profe. Dale, que descansen. Al menos los ojos.